Buenas tardes una vez más. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, Luciana. Hoy vamos a inaugurar una sesión que se llama Desmitificando cosas del yoga. En este capítulo de hoy, que vamos a estar hablando de desmitificar algunas cosas del yoga, vamos a estar hablando de un mensaje que generalmente oímos hoy en día, que tiene que ver con que el yoga es para mujeres. Y sobre esto, Leonardo, que es profesor de historia y profe de yoga también, hoy nos va a estar desarrollando un poquito más sobre esta cuestión. Bien, en primer lugar tenemos que saber, si es que ya no sabemos, que el yoga proviene de la India, de que la India es una sociedad construida culturalmente con el hombre como símbolo de poder y que tiene diversas castas en vez de clases sociales. Y hago toda esta aclaración para entender lo que voy a decir ahora, que cuando uno escucha de que el yoga es solamente para mujeres, a mí se me viene a la mente: No, God, please, no, no. no, no es solamente para mujeres, porque el yoga fue creado por hombres. Acá voy a hacer una pequeña aclaración o un pequeño recorrido, mejor dicho, sobre la historia del yoga, que tiene una historia de evolución con distintos periodos de aproximadamente 5.000 años. Nosotros vamos a encontrar que en un estudio del yoga a nivel histórico vamos a encontrar que del año 1500 a.C. hasta el año 500 a.C. vamos a encontrar el primer periodo del yoga, que se llama periodo védico, y que en este periodo la práctica del yoga se daba más hacia la meditación y la conexión con la naturaleza únicamente. No existían las posturas. Posterior a este periodo tenemos el periodo preclásico, desde el 500 a.C. hasta el 200 a.C., y en este periodo se centró la práctica en la meditación y en la práctica de la respiración. Luego a esto tenemos el periodo preclásico, desde el 200 hacia el 1500 después de Cristo, y en este momento del periodo preclásico ya comienza lo que hoy conocemos como el yoga, que se va a practicar luego en Occidente, sobre todo por un libro de un autor llamado Patanjali, donde estaban sus 8 pasos, y ahí vamos a empezar a encontrar por escrito más sobre un poco de la filosofía del yoga. Ya en el periodo postclásico se va a dar, desde el 1500 al 1700, se van a introducir las asanas, que serían las posturas, y también las prácticas de diversas técnicas de respiración, que serían los pranayama. Y en el periodo que va desde el 1700 hasta la actualidad, vamos a tener el periodo moderno, que sería, y que ahí es donde se conjugan los 8 pasos de Patanjali, las prácticas de asanas y posturas y de pranayamas. Y acá, como profesor de historia, cabe mencionar que en este periodo se va a dar la colonización de India por parte de Gran Bretaña. Piratas. Entonces, la práctica del yoga va a salir por medio de los soldados de Gran Bretaña, del Imperio Británico, y se va a empezar a divulgar por el mundo. Por ahí esta aclaración es necesaria, de que no existe un yoga tradicional o ortodoxo, como se lo plantea hoy en día en muchas escuelas o en muchos lugares de práctica, porque básicamente fue mutando dentro de la propia historia de India. Y también tenemos que tener en cuenta esto, que lo que nos llega a nosotros hoy como yoga es básicamente a través del Imperio Británico, que tomó las partes físicas, que tomó la parte de respiración, y que posteriormente también se incluyó la parte filosófica. Yendo un poco a la raíz de lo que hablábamos hoy, de que el yoga es para mujeres, y escuchando toda esta historia de mutación que ha tenido el yoga,
y lo que mencionabas al principio, que el yoga inició para los hombres, ¿por qué considerás que hoy en día entonces está este prejuicio, ¿no?, en nuestra sociedad de que el yoga es para mujeres? Bien, primero creo que hoy en la actualidad es por las redes sociales, donde se ve mucha más la práctica de las mujeres en el yoga que la práctica de hombres. Pero si vamos un poquito más atrás y podemos hacer otras lecturas, tenemos que convenir de que el estereotipo de hombres siempre fue hacia un tipo de ejercicio más de fuerza en lo físico, y a la mujer se le dejó más estas prácticas que sean de expresiones corporales. Por ahí lo que hay como discurso de que el yoga es para mujeres es básicamente un estereotipo basado en un prejuicio, donde se ha acostumbrado a ver a este hombre siempre haciendo fuerza y en prácticas deportivas de mucho más físicas, digamos. Un paréntesis enorme acá, en el yoga hay muchísimas prácticas distintas, vertientes, por así decirlo, y que algunos son más calmos y otros son de una práctica física mucho más intensa. Pero bueno, volviendo a la pregunta de Luciana, es como que, siendo un poco resumido, al hombre se lo vinculó a este ejercicio tipo de fisicoculturismo, que se puso muy de moda en los 80, y no a estas cuestiones de movilidad. Por eso, lo último como para decir, por ahí cuando yo tengo a alguien nuevo en el yoga explicándole, dándole ejercicios, una clase y demás, reconocen algunos ejercicios y me dicen, este me lo dio el kinesiólogo cuando yo tenía problemas en la espalda, este me lo dio mi osteópata. Y claro, porque son ejercicios de movilidad que a veces en el yoga pueden llegar a ser posturas o pueden llegar a ser ejercicios para la movilidad antes de empezar la práctica de postura. Bien, concluyendo, el yoga en sí, la traducción es unión de cuerpo, mente y espíritu. Cuerpo, mente y espíritu, que también lo podríamos llamar conciencia, no tienen que ver con un género, tienen que ver con un cuerpo, mente que tenemos nosotros, y el espíritu. Entonces, la práctica de yoga no es para mujeres o para hombres, como fue en sus inicios, sino que es para las personas en sí. Y también acá, después, en la segunda parte de este video, vamos a hablar de otros tipos de prejuicios que se tienen al momento de acercarnos a una práctica de yoga, como que tenemos que tener gran flexibilidad, como que tenemos que tener una espiritualidad muy exponencial, también la vestimenta que tenemos que tener, las prácticas alimenticias, un montón de cuestiones que no son necesarias para practicar yoga y que básicamente por ahí están mal divulgadas, o a veces da la casualidad que caemos en una escuela de yoga que puede ser ortodoxa, con la vestimenta, con las prácticas alimenticias y demás, pero que no es la única, y eso estaría bueno que entendamos. Para practicar yoga, lo único que necesitamos tener es un cuerpo. Muchas gracias, Leonardo. Creo que ha quedado muy claro. Y al que no, nos encontramos y nos partimos la madre donde quiera. El yoga es para todos. El yoga es para todos, para todas, y es para también todas las edades, todas las capacidades físicas. Tampoco es para mostrar posturas físicas únicamente. Hay muchas posturas en quietud que son muy beneficiosas para nuestra mente. Entonces por ahí también no equivocarnos con esto que a veces, hasta yo mismo en este canal o en este lugar de las redes sociales, subo generalmente posturas haciendo el cuervo, parado de cabeza y demás, pero no son las únicas posturas que hay, y hay otras posturas mucho más fáciles que necesité incorporar de antemano y que practico hasta el día de hoy, que siento que estoy mucho más avanzado que cuando empecé, pero tengo que tener el recordatorio de ir siempre a lo básico, como puede ser un saludo al sol, para poder mantener esa flexibilidad ganada a través del yoga, también para calmar la mente, para hacerlo una práctica rutinaria. No siempre que hacemos una práctica de yoga andamos parados de cabeza o haciendo una vertical o algo por el estilo.
¿Terminamos? Terminamos. Creo que aquí cerramos. Bueno.